Hola, ¿qué tal? A ver, ¿nos pasa a veces que sentís que todo va demasiado rápido, que el sistema nos empuja a una especie de carrera sin fin? Pues bueno, de eso va el análisis de hoy. Vamos a meternos de lleno en las ideas de un geógrafo, David Harvey, para intentar entender qué es lo que impulsa nuestro mundo. Vamos a arrancar con la pregunta clave, la que está en el centro de todo el asunto. David Harvey se pregunta algo muy gordo. ¿Por qué el capital parece que no puede existir sin generar violencia, sin generar crisis por todo el mundo? Es una pregunta potente, ¿eh? Pues vamos a intentar desmenuzar su respuesta poco a poco. Y para entender algo que suena tan teórico, Harvey nos dice, oye, dejad los libros y mirad por la ventana. El punto de partida es súper concreto, ese malestar social, esas protestas que vemos estallar por todas partes. De repente, vemos protestas masivas que estallan casi a la vez en sitios que no tienen nada que ver entre sí, como Chile, por un lado, Luego nos vamos a Beirut. Y de ahí a Bagdad. Claro, cada sitio tiene su historia, sus problemas concretos, pero Harvey dice que hay algo que las une, un mensaje de fondo, y es esa sensación de que, oye, este modelo económico, tal y como está montado, pues no funciona para la mayoría de la gente. Sencillamente, no funciona. y para que veamos la desconexión, fijaos en esta frase. Es brutal. 10 días, solo 10 días, antes de que todo saltara por los aires en Chile, su presidente decía esto del país. Es que es el ejemplo perfecto de ese abismo que hay entre los grandes números, la macroeconomía, y lo que vive la gente de a pie, en la calle. Vale, entonces, ¿de dónde viene todo este lío? ¿Cuál es la raíz del problema? Pues según Harvey, la respuesta está en el ADN del capitalismo, en su lógica más profunda. A ver si lo explico bien. En el centro de todo hay una regla de oro que no se puede romper, la acumulación infinita. Ojo, que no es solo que una empresa gane dinero y ya está, no. Es la obligación, la necesidad de coger ese dinero y reinvertirlo para hacer más dinero. Y luego más. Es una rueda que no puede, bajo ningún concepto, detenerse. El sistema exige crecer, crecer y crecer. Siempre. Y aquí viene una distinción que me parece clave. Harvey dice que el capital no se mueve en un ciclo, ¿sabéis? Como las estaciones del año, que vuelven a empezar. No, es más bien una espiral que se va haciendo cada vez más y más grande, expandiéndose sin parar hacia afuera. Él lo llama un infinito malo. ¿Por qué malo? Porque es un viaje sin destino, no sabemos a dónde nos lleva, ni qué va a pasar cuando la espiral sea demasiado grande. Y si alguien se pregunta cuándo se pisó el acelerador a fondo de esta espiral, hay una fecha clave. El 15 de agosto de 1971. Ese día, ¡zas!, el dólar se desvinculó del oro. El dinero dejó de estar atado a algo físico, a un límite material. De repente, el dinero pasó a ser, números en una pantalla, una creación de los bancos centrales. Se abrió la veda para una expansión infinita. Vale, y toda esta expansión nos lleva a otro punto que es fundamental en el argumento de Harvey. Y es que el problema ya no es tanto la tasa de crecimiento, el porcentaje, sino la masa. Lo que nos dice Harvey es que tenemos que cambiar el chip. Estamos todo el día obsesionados con los porcentajes, que si la economía crece un 2%, que si la inflación es del 3%, pero el verdadero problema, dice él, es la cantidad total. La masa de dinero, de productos, de basura, se ha vuelto gigantesca, inmanejable. Pensadlo un segundo. ¿Qué es más dinero? ¿Un 10% de 100 euros o un 3% de 3 millones? Obviamente, lo segundo. Pues el sistema va por ese 3% de los 3 millones, y esa masa brutal de capital que necesita ser reinvertida es el meollo de la cuestión. Y para que se vea a dónde va toda esa masa, mirad este dato de un informe del Banco de Inglaterra. Con las políticas de expansión monetaria, el 10% más rico se llevó de media 325.000 libras y el 10% más pobre, apenas 3.000. Es que se ve clarísimo a dónde va a parar esa masa de dinero nuevo que se crea. Otro ejemplo perfecto del problema de la masa, esta vez con el CO2. Fijaos, durante 800.000 años, la concentración en la atmósfera nunca pasó de 300 partes por millón. 800.000 años. Y en apenas 2 siglos, la masa total que hemos emitido la ha disparado por encima de 417. El problema ya no es si el año que viene emitimos un 1% más o menos. El problema es la cantidad bestial que ya hay ahí arriba, la inercia que tiene eso. Vale. Tenemos una masa de capital que crece y crece. ¿Y qué hace el sistema con ella? ¿Cómo la absorbe? Pues acelerándolo todo. Acelerando nuestras vidas y sobre todo acelerando el ritmo al que consumimos. Y aquí entra en juego un concepto clave, la obsolescencia programada. A ver, el sistema no puede permitirse el lujo de fabricar cosas que duren para siempre. Si todos tuviésemos un coche que durase 50 años, la industria automovilística se hundiría.
El sistema necesita que las cosas se rompan, que pasen de moda, que se queden viejas. El ejemplo más claro es el móvil, ¿no? Está diseñado para que en 2 o 3 años ya quieras o necesites el siguiente. Y esto nos lleva a lo que Harvey considera los modelos de consumo ideales para el capital. ¿Por qué ideales? Porque el tiempo entre que se produce algo y se consume es casi cero. Pensemos en la economía Netflix. Ves una serie y ya está, consumida, desaparece. O el turismo de masas. Te vas de viaje, vives la experiencia y se acaba. Solo te quedan las fotos. Son formas de consumo increíblemente rápidas y eficientes para absorber capital. Y para que nos hagamos una idea de la escala, mirad este número. 1,4 mil millones de viajes turísticos internacionales al año. Hace poco más de una década eran 800 millones. Es una auténtica locura. Una explosión de consumo pensada precisamente para eso, para absorber todo ese capital sobrante. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos al nudo final, a la gran contradicción que, según Harvey, define al sistema en el que vivimos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay alguna salida? Lo que sugiere Harvey es interesante. No se trata de acabar con la libertad individual. Al revés, se trata de entender que para que el individuo sea realmente libre, necesitamos un proyecto colectivo fuerte. Es una idea que el filósofo Henri Lefebvre resumió de forma genial en esta frase. Y esto nos deja con la idea final de Harvey, que es una auténtica bomba. Dice que el capital está atrapado. Se ha vuelto demasiado grande para caer, como los bancos en 2008, pero a la vez se ha vuelto demasiado monstruoso para sobrevivir. O sea, su propio tamaño, su inmensa masa, es lo que lo protege, y al mismo tiempo lo que lo condena. Es una contradicción brutal. Y con esa idea tan potente, lo dejamos por hoy.